principalmente pacientes, ¿no es cierto?, que tengan insuficiencias respiratorias. Acuérdense que el intervalo de insuficiencia respiratoria, el corte, hablamos de presiones arteriales de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Acá presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y o cuando hablamos también de insuficiencia respiratoria global, que es la hipercápnica, cuando tenemos presión arterial de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio ambiental. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca descompensada que le impida participar en el programa. Es decir, eso no puede ingresar dentro de la patología, ¿ya? No está dentro de las categorías. Hipertensión arterial descompensada en tratamiento. Pese, ahí ojo porque la hipertensión sí estaba integrada, pero ahí especifica descompensada inclusive en tratamiento. Y esos pacientes no pueden entrarlo, sino obviamente en el programa se van a descompensar lo más pronto posible, ¿ya? Cáncer o tumores en evolución. Enfermedades coronarias sintomáticas, por ejemplo la angina estable, la angina inestable, pacientes, ¿no es cierto?, post-infarto agudo miocardio que estén, ¿no es cierto?, inestables, que hayan tenido un stent, etc. ¿Ya? Alteración musculoesquelética o vascular que impide desarrollar el programa, la vasculitis, pacientes, ¿no es cierto?, que tengan púrpura, enfermedad autoinmune. Sí. Entonces, alteraciones musculoesqueléticas, ¿no es cierto?, de algunos pacientes que estén con trastornos de artrosis, artritis, etc. ¿Ya? Osteoporosis. Trastornos psiquiátricos limitantes, sobre todo los que son borderline, ¿ya? Los que tienen trastornos bipolares. Y algunos trastornos, ¿no es cierto?, limitantes se refiere, por ejemplo, una depresión endógena bien compleja, o también pacientes que sean ¿cómo se llama esta? Esquizofrénico, ¿ya? También que sean limitantes, que estén en una etapa de descompensación, ¿ya? Infarto agudo miocardio reciente, menos de 3 meses. No quiere decir que aquellos que ya tuvieron y que tienen patología respiratoria no pueden entrar, pero reciente, 3 meses, no. ¿Por qué? Porque ellos entran a un programa aparte. Los pacientes con infarto agudo miocardio entran a otro programa de rehabilitación post-infarto agudo. Pero después de eso sí puede estar integrado en el programa, ¿ya? Trombosis venosa profunda reciente, menor a 1 mes, o TEP es lo de menos. Cuando hablamos de TEP, hablamos de tromboembolismo pulmonar, que son estos pacientes, ¿no es cierto?, que estén en tratamiento anticoagulante, principalmente. A eso se refiere. Recuerden que estamos hablando de enfermedades coagulantes, como la trombosis venosa profunda, que genera dolor en el tren inferior, inflamación de las extremidades inferiores, o el TEP, ¿no es cierto?, que es el tromboembolismo pulmonar. Dolor de pecho, eso. Materiales que tienen que contar para el programa, principalmente sillas, en este caso son 10 los integrantes del programa, 10 sillas, que es lo mínimo, ¿ya? Bandas elásticas de todos los colores para poder hacer la rehabilitación de fuerza muscular. Bastón, ¿no es cierto?, de madera de 60 centímetros, que son como los bastones de escoba, del palo escoba. Mancuernas de medio y 1 kilo. 20 unidades porque obviamente consideran ambos lados de entrenamiento, pensando en las 10 personas. Válvula de presión umbral, ahí hablamos, ¿no es cierto?, fíjense, el primómetro, que el primómetro es el que me permite hacer la evaluación de la fuerza muscular respiratoria, la inspiración y la expiración. Y cuando hablamos de la válvula de presión umbral, hablamos de la válvula IMT o la válvula PEP, ¿ya? Que eran las válvulas de evaluación de la musculatura, de entrenamiento, perdón, de la musculatura respiratoria, las que vimos en el práctico de instrumental, ¿ya? Oxímetro de pulso, el reloj, wincha métrica, data show en el caso de que necesitemos, ¿cierto?, una exposición, computador, etc. Para mostrar también en la clase del programa de rehabilitación, grafican en forma, ¿no es cierto?, mostrando, en este caso, un data show, un programa, PPT, etc. ¿Ya? Espacio físico, sala de rehabilitación, que dijimos con base comunitaria, que es la sala RDC de APS, pero fíjense que también habíamos dicho que estaban las otras opciones, que eran las plazas interactivas, unidades vecinales, gimnasios comunales, que te permiten, ¿no es cierto?, participar de esta actividad. Este flujograma es el que está en la guía MinSal, ya, del 2013. Entonces, ahí también está detallado cuáles son los pasos a seguir para el ingreso del programa. Ya ahí lo pueden revisar con más profundidad. Pero lo más importante es entender que tenemos, ¿no es cierto?, la pesquisa del paciente sintomático respiratorio,
y este presenta interés para participar. Que eso es importante porque tiene que estar dentro del consentimiento. ¿Ya? Recuerden que tiene que firmar un consentimiento informado. Si tiene, obviamente, fíjense que va a posibilidades de asistir, que tienen que ver si hay posibilidades de adherencia, de seguimiento, etc. Alejandro, concéntrese. ¿Ya? Y luego tenemos la otra opción que es la evaluación médica. ¿Ya? Y cumple con las condiciones que eran de los criterios de ingreso que habíamos visto al inicio. ¿Ya? Luego de eso, si cumple, firma el consentimiento informado para poder ingresar al programa. Si no firma el consentimiento, sale el programa al tiro. ¿Ya? ¿Cómo sale ahí? No. Luego el protocolo de rehabilitación, que son 26 sesiones, que aproximadamente era de 6 a 8 semanas, pero son 26 sesiones en total que tienen que cumplir. Recuerden que son de 2 a 3 sesiones por semana. Seguimiento y finalmente, ¿no es cierto?, se hace el término del programa de rehabilitación respiratoria. Ahí cierran el programa, ¿ya? Que esa parte de finalización, recuerden que puede haber una fase de seguimiento también, ¿ya? Antecedentes personales que tienen que considerar: consignar los datos del paciente, el nombre, el apellido paterno, materno, el RUT, por supuesto, la edad, la dirección, el fono, el teléfono en este caso del paciente con los datos, el nivel de ficha, porque obviamente esto está registrado en APS con una ficha, entonces tiene un número de ficha de ingreso al programa. Escolaridad y el estado civil, ¿ya? Todos estos son los datos que te van a consultar para el programa y tú tienes que llenar, porque el kinesiólogo lo llena junto con su TENS, en este caso el técnico de enfermería que está en el programa. Como instrucciones de llenado, que también están parte del programa, fíjense que dentro de las instrucciones están los antecedentes personales, los antecedentes mórbidos, que es importante en el registro, tratamiento farmacológico, si usa o no, por supuesto, pues la mayoría son pacientes crónicos, entonces sí van a tener tratamiento farmacológico. Exámenes, radiografía, espirometría, flujometría, si tiene algún TAC de tórax, ¿no es cierto? Todos los antecedentes necesarios para recopilar la información. Evaluación funcional inicial, que se hace, evaluación funcional final, asistencia a los talleres educativos y parámetros. Cuando hablamos de evaluación funcional, hablamos de aplicar los test de marcha. Ya el test de marcha 6 minutos principalmente en esta fase inicial y luego le aplicamos uno final. Entonces uno hace una comparativa de cuánto es la distancia recorrida. Recuerden que el test de marcha, uno de sus objetivos, que son varios, es medir la distancia recorrida del paciente, en este caso, en un trayecto de 30 metros aproximadamente, ¿ya? Y aparte mide también la velocidad de la marcha. Nosotros podemos evaluar la funcionalidad del paciente porque vemos también la saturación como mejora frente a un esfuerzo. Recuerden que es un test submáximo que estamos aplicando. Entonces estamos integrando varias variables que son importantes para la pesquisa de algún trastorno respiratorio y funcional principalmente. Acá es importante porque no es tan solo lo respiratorio, sino que estamos midiendo lo funcional del paciente, porque estábamos hablando de uno de los resultados importantes de los programas, es la calidad de vida. Entonces la calidad de vida la mido, obviamente no con el test de marcha, porque no me permite medir, abarcar eso, pero hay test especiales para la calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de los EPOC, en la escala CAT, ¿ya? La escala CAT es específica para la calidad de vida, ¿no es cierto?, en los EPOC, ¿ya? Pero acá lo que saco es cuánto el paciente tiene la capacidad, por ejemplo, de moverse en un trayecto, cuánta distancia en 6 minutos, cuánto es la velocidad de la marcha que requiere, desatura o no desatura en este trayecto, etc. Entonces eso te permite entender, el paciente, por ejemplo, con la escala MRC, puede subir escaleras, tolera subir cuántos peldaños, la escalera del metro, la escalera de la casa, etc. Entonces tú lo relacionas con la actividad de la vida diaria del paciente, ¿ya? Esa es la idea de este programa. Antecedentes personales, señalar principalmente si tiene antecedentes mórbidos, que es parte de la anamnesis remota. Por ejemplo, en el EPOC, consignar en qué etapa está. Aquí es importante pesquisar el BEF1, que sería el indicador principal para saber qué tipo de BOL es. 1, 2, 3, 4, clasificarlo según la A, B, de las exacerbaciones. Entonces es importante ese detalle. Nivel de control, ¿no es cierto? La clasificación del control, en este caso parcial, no controlado, en relación a su enfermedad. El paciente se controla frecuentemente, cada cuánto tiempo, etc. No se controla. Datos de hipertensión, diabetes, peso. El peso es importante, porque recuerden que para el dato de levantamiento de la información para el test de marcha, el peso es súper importante tenerlo como variable. Junto con el peso y la talla, porque ahí sacamos el IMC. Luego tenemos el PEF teórico. Cuando medimos hay que medir el PEF, ¿ya? El teórico y el basal del paciente con el flujómetro Wright, ¿ya? El PEF post bronquiodilatador, si estamos hablando de un paciente, ¿no es cierto?, obstructivo en este grupo,
y lo sometemos, ¿no es cierto?, con post broncodilatador, si revierte, por ejemplo, el asmático, ¿ya?, que va a revertir con post broncodilatador, el EPOC no revierte, ¿ya? Pirometría se mide también, ¿ya? Entonces por eso hablamos de esta batería de exámenes evaluativos en el programa previo y post, ¿ya? Son todos estos programas, ¿ya? Y ahí habla del 30% de la Pimax, que es la presión inspiratoria máxima, que se hace a través de la pirometría y con lo que tú partes en tu basal para, ¿no es cierto?, hacer el entrenamiento después y integrar el programa de rehabilitación respiratoria de los músculos respiratorios en el paciente, ¿ya? Fármacos y exámenes, principalmente tratamiento farmacológico, señalar el tratamiento con el que está, ser respiratorio, consignar específicamente el tipo de inhalador que está usando, clasificarlo con cuántas sesiones hacen, me refiero cuánta dosis, cuántas veces al día. ¿Por qué? Porque muchas veces hay dentro de estos inhaladores, recuerden, sobre todo los crónicos respiratorios de larga data, corticoides inhalados. Entonces eso es importante tenerlos como pesquisa. Si el paciente, porque eso te clasifica en qué categoría está también de su enfermedad respiratoria. Porque un GOL 3 y 4 usa corticoides, un GOL 1, 2 no usa corticoides, por eso está estipulado en la guía GOL. Entonces, un asmático más avanzado usa corticoterapia, más, no sé, fármacos mucho más avanzados como los montelukast, ¿no es cierto? U otros inhibidores de las interleuquinas. Entonces, eso permite que saber si el paciente tiene un tratamiento avanzado farmacológico en ese sentido, ¿ya? Tratamientos cardiovasculares, de anticoagulantes es importante, porque ahí hablábamos que hay pacientes que tienen enfermedades coagulantes, pero no están dentro de los requisitos que no use anticoagulante. ¿Y por qué sería importante entonces pesquisar dentro del tratamiento farmacológico cardiovascular si usa anticoagulante? En este grupo de pacientes, ¿por qué creen ustedes el anticoagulante? Porque le puede dar un guía. No, para el revés, el anticoagulante. El YAM tiene menos riesgo, con el anticoagulante menos riesgo de ser un YAM. ¿Ah? ¿Pero en qué contexto se desangraría? Se cae En el Eso, puerto. eso es lo más importante. Como kinesiólogos tenemos riesgo de caída con este grupo de pacientes, sobre todo si son tercera edad. Ya la tercera edad, acuérdense que dentro de los síndromes geriátricos está el riesgo de caída. Entonces, lo estamos sometiendo a un programa en el cual puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el paciente se pueda caer al momento de hacer test de marcha 6 minutos, un ejemplo. Entonces, si usa anticoagulante, yo tengo que tenerlo dentro de los pacientes pesquisado y analizado, entonces tengo que tener más ojo con ese paciente, más medidas de seguridad. No lo voy a someter al paciente con anticoagulante a que use pantufla, ¿ya? Para hacer el test de marcha. No, con una zapatilla, un zapato bien firme, antideslizante, etc. Entonces, tengo que considerar todas esas variables. Por eso es importante el tratamiento farmacológico, sobre todo con anticoagulantes, ¿ya? Exámenes, electrocardiograma sí o sí, la espirometría también, ¿ya? Ahí, como sale ahí en el lado también el tema de pre-broncodilatación, post-broncodilatación, ¿ya? Dentro de la espirometría, el manual, ¿no es cierto?, de procedimientos, SER Chile, que es importante, el manual de procedimientos que establece el SER, que está actualizado en 2024. Recuerden que habla a grandes rasgos de que la espirometría es la prueba fundamental para la evaluación, ya dentro de la evaluación de la mecánica respiratoria y de la función respiratoria también específica. Entonces, cuando hablamos de función respiratoria o pulmonar, esta es la prueba específica, ¿no es cierto?, que te permite medirla, ¿ya? Y de la mecánica respiratoria, cómo está ocurriendo, ¿ya? Considerando la importancia de aplicar procedimientos estandarizados, ¿no es cierto?, para replicarlos en la espirometría en el sentido de acuerdo a la talla del paciente, el peso, porque recuerden que dentro de la clasificación la espirometría considera la raza o la etnia, que también ahí te da un estándar de cuánto es lo esperado de flujo, ¿no es cierto?, tienes que dar tú al momento de hacer la prueba, ¿ya? El año 2006, el Comité Especialista en Función Pulmonar de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, el SER, por eso es importante mencionarlo, publicó el primer manual de procedimientos para realizar las espirometrías, ¿ya? Luego se fueron actualizando. Fíjense que el 2019, el 2022, durante la pandemia y post pandemia, la ATS, ¿no es cierto?, y el ERS, que la ATS es la Asociación Torácica, la Sociedad Torácica, ¿no es cierto?, Americana, ¿ya? La ATS, que es importante porque ellos ponen los estándares en general transversales e internacionales de cómo tienen que ser los parámetros y los valores en nosotros, tanto de espirometría, por ejemplo, de la piemometría también, porque hay parámetros. La flujometría, tú te comparas con un estándar. No es llegar a decir, ya, me dio este valor, pero ¿comparado con qué? Entonces, por eso la ATS, que es la Sociedad Torácica Americana, junto con el SER, que es, ¿no es cierto?, esta Sociedad de Enfermedades Respiratorias Chilena,
hacen este cruce de información de poder medir y poder tener una mejor interpretación para la población chilena, ¿ya? Porque nosotros nos clasificábamos muchas veces en caucásicos, ¿ya? Pero caucásicos igual, como etnia, la clasificación son tallas mucho más largas, pues, en el sentido son más de 1,75 m sobre 1,80 m inclusive, que son, no sé, por los europeos, los del norte, que son casi vikingos. Entonces uno que tiene otras descendencias es más bajo, etc. Entonces eso influye mucho en los valores de referencia, ¿ya? Eso hay que tener ojo con eso. La evaluación funcional inicial, entonces, primero aplico test de marcha. En el test de marcha señalamos los metros de distancia alcanzados para el paciente durante el test. Eso está en el anexo, por supuesto, especificado del manual que yo les subí, donde pueden profundizarlo también en cómo realizar el paso a paso, etc. Luego, el test de marcha, el segundo test de marcha, señalar el metro de distancia alcanzados, ¿no es cierto?, en este caso por el paciente durante la segunda evaluación que le voy a realizar, ¿ya? Acá el paciente, importante que al día siguiente, una semana más, citarlo después que se le aplicó el primero, ¿ya? Por eso es importante, no se aplica al mismo momento, sino que tengo que citarlo el día siguiente o una semana después, ¿ya? Ya que tiene identificada la secuencia y puede alcanzar valores mayores que la primera evaluación. Considerar siempre la mejor anotación. Por eso cuando uno aplica el test de marcha, en este contexto, uno deja el mejor registro. Uno en general lo repite hasta 3 veces inclusive el test de marcha, ¿ya? Pero uno deja al mejor, en este caso, ¿ya? De los valores de distancia recorrida y metros, ¿no es cierto?, que recorrió en este caso el paciente, ¿ya? Hay un cuestionario simplificado que tiene que ver con el test CAT, en este caso, ¿no es cierto?, de la escala de calidad de vida de los pacientes EPOC, ¿ya? Y de la escala MRC modificada, que también de que la escala de disnea, en el cual consignar el grado de disnea que representa el paciente en las actividades diarias, ¿ya? Que también eso está en el anexo, en detalle, la escala MRC de la guía MINSA, ¿ya? Evaluación funcional final de la etapa. Es importante que se consignan los valores alcanzados luego de la última sesión del programa. Recuerden que las etapas del programa que vimos en la diapo 3 más o menos hablaba de la evaluación final, y ahí en la evaluación final tenemos que tomar el test de marcha, ¿ya? Entonces hay que consignar eso y aplicar las pruebas de función pulmonar, por ejemplo, si hablamos de pulmometría, de flujometría, etc. Pero fue una pregunta, en el caso de los test de marcha se hacen en cada sesión, ¿qué tiene? No, en todas las sesiones no. No, en todas las sesiones no. Se aplica al inicio, y al inicio después tú vuelves a citarlo para aplicar un segundo test de marcha y te quedas con el mejor valor de esos dos y luego al final, ¿ya? Para ver qué cosa, para ver si hubo una mejora. Porque el test de marcha solo me sirve para evaluar, nada más, ¿ya? No es para tratar. Entonces yo tengo que después integrarlo al programa para ver si hubo una mejora en estas 8 semanas más o menos del programa, que son 26 sesiones totales aproximadamente, ¿ya? Entonces la prueba de caminata de 6 minutos, el test de marcha, hace un cruce, como dice ahí, que ha demostrado ser una herramienta muy útil en la evaluación funcional de los pacientes, ¿ya? Es muy útil. Entrega, como les dije, mucha información desde el punto de vista funcional. No tan solo se está usando como antes, que era solo pulmonar, porque uno dice, ya, pero pulmonar, ¿qué me va a medir? La saturación de oxígeno, nada más. No, porque te entrega también información de la funcionalidad del paciente. Sobre todo si hablamos de pacientes crónicos respiratorios y tercera edad más encima, tú puedes medir la velocidad de la marcha, evaluar la fase de la marcha, entonces se aplica transversalmente, ¿ya? Y por eso uno habla de la funcionalidad. Según la CIF, el test de marcha, ¿no es cierto?, te permite como una escala evaluativa dentro de la funcionalidad del paciente, uno quiere ver funcionalidad, ¿ya? Sea dentro de un paciente geriátrico, respiratorio, entonces tiene mucha y es reproducible, muy reproducible, ¿ya? Entonces por eso es importante. Como dice ahí, es útil para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, incluyendo pacientes con hipertensión. Hacer la separación, porque hay pacientes con hipertensión pulmonar, que en este caso son los pacientes más crónicos que tienen este síndrome de cor pulmonares, ¿no es cierto?, que es secundario a los EPOC más avanzados, pacientes con fibrosis pulmonar que hacen un cor pulmonar secundario, y eso es una hipertensión pulmonar, que es del corazón derecho, ¿ya? Donde los vasos obviamente se generan mayor permeabilidad, los pacientes hacen más edema, y por eso esos pacientes tienen el pulmón más con agua, de repente acumulan más agua bajo la rodilla, en el sentido que hacen edema de extremidades inferiores, porque al final se vuelve una insuficiencia, pero no una insuficiencia cardíaca, sino que es un trastorno secundario de una enfermedad respiratoria que hace, ¿no es cierto?, esta hipertensión del corazón derecho, ¿ya? Entonces también lo agregan dentro del programa, y este es un instructivo que justamente difunde a nivel nacional y de manera de facilitar esta técnica de forma correcta, porque eso es importante.
¿Cómo es reproducible? Porque nosotros, cualquier kinesiólogo o profesional, que en general son los que lo toman, pero generalmente lo hace el kinesiólogo, tiene que saber reproducirlo de la misma forma en cómo se hace en cualquier centro. Por eso es importante tener la herramienta que es simple, que es generar los conos, ¿no es cierto? Medir la distancia de 30 metros, tener como súper claro el saturómetro, la hoja de registro que te mide, ¿no es cierto?, en minutos, ¿no es cierto?, cuánto vas a medir las variables, saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etc. ¿Ya? Entonces el test de marcha es una prueba de ejercicio de carga constante, ¿ya? Por eso no se considera como un test incremental. Dentro del grupo de los test incremental, no es de test incremental como, no sé, pues el test de Bruce, el de Naughton, que son test que va subiendo la intensidad. A eso se llama carga incremental. Este es constante, porque tú le pides 6 minutos que haga la mayor cantidad de vueltas posible en ese tiempo. Consiste en caminar ida y vuelta, un corredor de 30 metros durante 6 minutos. El paciente debe recorrer la mayor distancia posible en ese tiempo. Entonces hay una distancia recorrida, ¿ya?, que tú tienes que medir en el test de marcha. Mientras se registra minuto a minuto, en la hoja registro tu minuto a minuto, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la percepción del esfuerzo, que obviamente se mide con BOR, ¿ya?, que es la disnea. Entonces acá tenemos la distancia recorrida que va a tener el paciente desde marcha. Fíjense que tenemos más o menos cuánto, ahí dice 29, pero es 30 metros aproximadamente la distancia, porque el otro es 29.8, sale en la literatura, pero uno lo aproxima y son 30 metros, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a tener el paciente desde el inicio? Las distancias de los conos son 0.5 metros más o menos desde cada cono, para que pueda dar la vuelta, para tener un espacio de darse la vuelta. Bueno, no es que llega al cono y se devuelve, sino que tiene que dar vuelta detrás del cono, ¿cierto?, y seguir para aplicar el test de marcha, ¿ya? Entonces, acá tenemos la hoja de registro, que es transversal, que es la que tiene la hoja mensal, que tú llenas, ¿no es cierto? Ahí están los datos que hablábamos al principio, los medicamentos antes de la prueba, si usó broncodilatador, etc. Luego, el registro de la prueba número 1, proponen que se repite después. Entonces tienes un parámetro clínico inicial, que es el basal, el final, y luego tú tienes también la fase de recuperación de 5 minutos y 10 minutos, donde tú esperas que el paciente se recupere post test de marcha. Muchos quedan muy cansados y tienes que esperar 10 minutos posterior, y ahí tú mides a los 5 minutos y a los 10 minutos post recuperación también, ¿ya? Recuerden que se mide un minuto a minuto, en este caso el registro. Fíjense que abajo tú ya das la respuesta, que eso es el final, cuando tú dices cuánto fue la longitud del circuito, cuánto fue el número de vueltas que dio el paciente, que tienes que ir contando tu número de vueltas, distancia recorrida en metros en este caso, cuántos fueron los metros teóricos y cuántos fueron, ¿no es cierto?, el porcentaje del valor teórico que le aplicaste, en este caso al test de marcha. ¿A qué se refiere eso? Porque a ti te da, los metros son 30 metros, pero hay pacientes, de acuerdo a sus antecedentes, tú haces un cálculo con la carga que necesitamos aplicar en el test de marcha, que en general hay al 80% de carga de trabajo. Y eso, ¿no es cierto?, tú determinas cuánto es los metros que ese paciente debería recorrer y cuántas vueltas en general es lo esperado. Hay una tabla, por supuesto, que te da ese valor también y tú lo puedes estimar, ¿ya? Por eso habla de metros teóricos, cuánto es lo esperado, pero lo otro es cuánto dio el paciente, ¿ya? Pregunta si se detuvo a los 6 minutos o no el paciente, completa el test y observación y conclusiones que tú puedes registrar, ¿ya? Ahí están los datos de hombre y mujer, se hace la diferencia, es importante la fórmula. Obviamente para el ejercicio van a tener la fórmula igual atrás cuando hagamos el ejercicio 3, ya que es sin material, pero yo igual les voy a poner las fórmulas, ¿no es cierto?, de hombre y mujer para que lo puedan utilizar. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, mujeres y hombres, ahí tú aplicas, ¿no es cierto?, cuando hablamos de DRC es la distancia recorrida, ¿no es cierto?, en 6 minutos, porque eso es lo que quiere calcular, ¿ya?, en 6 minutos. Entonces, los valores de referencia, por ejemplo, si tenemos en un hombre de 53 años, este es un ejemplo, así como contexto, hombre de 53 años, 1,75 m, 67 kilos. Entonces, obviamente tú determinas el IMC y calculas, ¿no es cierto?, inicialmente, de acuerdo a la fórmula. Recuerden que estamos hablando de hombre, entonces aquí tú tienes, ¿no es cierto?, arriba, primero si quiero calcular la distancia recorrida en 6 minutos, ocupo este lado de acá. Si quiero tener la ecuación de referencia del test de marcha 6 minutos, ocupo, ¿no es cierto?, la que está allá, ¿ya? Entonces es importante la edad porque va reemplazando los datos.
Entonces, por ejemplo, acá me da, acá lo más importante es no equivocarse en los paréntesis. Primero el paréntesis bien ordenado para que te dé, ¿no es cierto?, el valor adecuado, ¿ya? Luego te da antes de marcha más o menos de 6 minutos de 667.87, ¿no es cierto?, que va a ser los metros recorridos aproximadamente. Entonces, ahí fíjense que tenemos un límite en el cual el paciente me va a dar ese valor teórico esperado, que va a ser, ¿no es cierto?, aproximadamente, y cuánto debería él haber recorrido, idealmente, que son los 725. Entonces, por eso tú acá aplicas después. Acá es importante porque en la comparación de la distancia recorrida en 6 minutos, para el caso de hombres, ¿no es cierto?, fíjense que le restan más o menos 58, que es lo esperado, porque tiene que haber un error estándar de la estimación, por eso ponen más menos. ¿Por qué? Porque en la fórmula le puse menos 58 para saber cuánto es el estándar. ¿Está dentro del estándar del paciente? 667. Si saco el promedio de estos dos valores, sí, pues, está dentro de lo esperado. A eso se refiere, ¿ya? Porque tengo un límite superior, un límite inferior del estándar. Porque acá le saqué más 58 y le resté menos 58, ¿ya? Esta es la constante. En el caso del hombre, ¿ya? En el caso de la mujer, fíjense, en el caso de la mujer era, ¿no es cierto?, más o menos 53, ya que es la parte de acá de la fórmula, que es, ¿no es cierto?, el error estándar de la estimación, esto de aquí, ¿ya? Eso de ahí comparamos, ¿no es cierto?, y vemos si el paciente está dentro del rango, ¿no es cierto?, de error estándar, por ende eso habla de la reproducibilidad del test de marcha, ¿ya? Que está bien tomado, que el paciente lo aplicamos bien. Si el estándar fue mucha la comparación, obviamente tiene que tomarlo después, lo vuelve a repetir y espera una semana, ¿ya? Y lo vuelve a repetir después, ¿ya? Acá están los ejemplos de las guías. Los centros clínicos como la Saladera, por ejemplo, usa esta guía, y me refiero de registro. La Chile propone, ¿no es cierto?, esa de allá, pero es una referencia, pero son todas como casi iguales en ese sentido, ¿ya? Fíjense que acá te habla, ¿no es cierto?, del incentivo por minutos, de los 6 minutos, las frases que tienes que ir diciéndole al paciente, ¿ya? Porque hay que ir estimulando al paciente, ¿ya? Hay que ir estimulándolo para que el paciente se motive, no baje la guardia y mantenga lo más constante posible, porque es un test constante. La idea es que el paciente no baje ni tampoco aumente tanto la velocidad, sino que como partió, mantenga constante ese ritmo en 6 minutos, ¿ya? Por eso hay frases de estímulo importantes. Entonces, la utilidad que tiene el test de marcha, principalmente, tiene un valor pronóstico en mortalidad y morbilidad. Eso ya lo hablaban del año 93. Luego es más sensible para objetivar la desaturación. Eso sí, muy importante. Tiene una sensibilidad para la saturación. ¿Ya? Un paciente que desatura me dice, ah, perfecto. Entonces, si lo sometemos a un esfuerzo submáximo, como el test de marcha 6 minutos, significa que este paciente sí es válida esa desaturación. Algo está pasando. ¿Ya? Utilidad en seguimiento, tanto terapéutica como de rehabilitación. Y refleja, esto es importante porque cuando tú quieres medir, según tu objetivo, limitaciones de la actividad de la vida diaria, el test de marcha puede ser una forma, me refiero, ¿ya? Cuando a ti te dicen, ya, va a aplicar test de marcha 6 minutos, pero ¿con qué fin? ¿Solo para medir las capacidades funcionales o la resistencia al esfuerzo? No, pues quiero medir también la limitación que tiene este paciente en la actividad de la vida diaria, que es tan básico como caminar un trayecto. Entonces el equipamiento que tengo que tener para aplicar el test de marcha: pasillo expedito de 30 metros, ¿no es cierto?, al menos una silla, marcadores visibles instalados en el suelo a distancias establecidas a lo largo de todo el pasillo, cada 3 metros, ¿ya? Entonces la wincha te va indicando. Tú cuando pones la wincha, ¿no es cierto?, tú vas indicando cada cuánto tenemos que ir marcando esta distancia, esta diferencia en el paciente, ¿ya? Estamos hablando en un contexto pasillo, porque habla de un pasillo, porque puede ser en un contexto hospitalario, en la sala RBC de rehabilitación, pero tú lo puedes aplicar en cualquier contexto, ¿ya? Escala de percepción de esfuerzo de disnea, tiene que estar la escala, ¿ya? Oxímetro de pulso, un manómetro de presión. El manómetro de presión opcional, porque tú en el momento no le estás midiendo la presión al paciente. Lo mides un antes y lo mides después, pero en el momento sí el saturómetro, ¿ya? El saturómetro va con el paciente de hecho y lo lleva en la mano. Acceso a una fuente de oxígeno en caso de emergencia, ¿ya? Teléfono en caso de emergencia, documento de registro, cronómetro, cinta métrica y conos reflectantes, ¿ya? Que son lo importante que tiene que haber. Y estímulos estandarizados para el test de marcha. ¿Estandarizado a qué se refiere? Lo que les dije, lo que plantea la Chile. Frases típicas que tú vas estimulando al paciente, ¿no es cierto?, para que mantenga el ritmo y sea continuo, ¿ya? ¿Y si tiene problemas en la marcha? Hay variables. De hecho, se puede aplicar también a personas con, por ejemplo, que tengan prótesis,
Hay una variante también para personas con silla de ruedas en general, entonces hay modificaciones. Existe un test de marcha modificado para esas personas, ¿ya? Tenemos las ventajas y las desventajas. Fíjense que tiene más ventajas, test de marcha. Es seguro en general, evaluación rápida y reproducible, bajo costo, muy simple, no necesito tantas herramientas, ¿ya? Simple implementar, actividad cotidiana, valores de referencia, los tengo súper claros en las fórmulas, ese es mi valor de referencia. Diferencia clínica mínima significativa, si no tiene mucha diferencia al aplicarlo con otros clínicos en otros centros, ¿ya? La desventaja, motivación y la entrega de respuestas globales, ¿ya? En general, sí, porque tenéis que mantener motivado al paciente. Por eso las frases son clave y el estímulo que tú le das al paciente, ¿ya? Situaciones especiales, por ejemplo, pacientes que tengan ayudas técnicas, también se puede con ayudas técnicas. Puedes simularlo, ¿no es cierto? Tiene un anexo completo el test de marcha, la guía MinSal igual habla en su anexo qué hacer en caso de personas con discapacidad, con ayudas técnicas, etc. Puedes aplicar, no está limitado. Por ejemplo, en un hospital acá el paciente está con oxígeno dependiente, lo aplica, anda, ¿no es cierto?, con su andador, etc. Contraindicaciones, tiene contraindicaciones absolutas y relativas, ¿ya? Las absolutas, angina inestable en el primer mes de evolución. Cuando ya tiene angina inestable el paciente, ¿no es cierto?, el primer mes. Infarto agudo del miocardio en el primer mes de evolución, que habíamos dicho que son dentro de los 3 meses, ¿ya? Imposibilidad para caminar por evento agudo. Por ejemplo, tú en el 15 haremos de temas agudos, ¿ya? Fractura de pierna, herida, etc., ¿ya? Pero fíjense que nos habla si tiene alguna ayuda técnica, algo, porque eso sí se permite, ¿ya? Sí se permite en este caso aplicarlo. Relativas, frecuencia cardíaca mayor a 120 por minuto en reposo, por eso es importante los parámetros iniciales, ¿ya? Presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, presión arterial diastólica, ¿ya? Y la saturación arterial de oxígeno, ¿ya? Eso también es importante, sobre todo si está en reposo, menos 89%. Pero si no tengo la posibilidad de hacer, en este caso, el test de marcha, ¿qué opciones tengo? ¿Qué creen ustedes si no tengo la posibilidad de hacer el test de marcha? Sentarse y tocarse. ¿Y qué otro test creen ustedes que puedo aplicar también? Para Para sentarse, tenemos ahí el CitoStan, ¿no es cierto? Test. El Time Up and Go. El Up and Go, bien. El Up and Go, ya, bien. ¿Cuál otro? Alejandro, usted que está conversador hoy día. El otro, el SPPB también, ¿ya? El SPPB también es una variante y sirve también para aplicarlo en este test si no puedo aplicar el test de marcha 6 minutos, ¿ya? El SPPB es un test muy parecido al Up and Go, pero que también tienes que pararte, pararse sentarse, pero tú te paras de la silla y tienes que caminar un trayecto, dar vuelta un cono y volver también en el trayecto lo más rápido posible, ¿ya? Y vuelve a sentarse. Sí. Pero tienes que dar también ahí en una distancia definida, porque es mucho más largo que El que el hicimos Up and el Go. otro día en el de batería. Sí, sí. Ah, el que están aplicando en Arriba. arriba, no sé. Estoy Ay, aquí, al lado. Yo no En el estaba. Pero ahí no estaban evaluando la marcha, en el CESI. Sí, pero también evaluamos la batería, tú estabas conmigo. Ah, verdad. Como dice ahí, estos test entonces es importante, no los reemplaza, porque obviamente no podemos decir, pero sí tenemos que tener una variante. Aplique esto. ¿Qué pasó en la pandemia? Porque el COVID, estos pacientes que no iban a ingresar, pero el COVID no podían ir al programa directamente. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué creen ustedes cómo se hizo en la pandemia? Si no podían aplicar el test de marcha, porque igual era más largo, era más difícil aplicarlo a los pacientes que estaban en COVID confinados en sus casas, a eso me refiero. No lo van enfermos. ¿Ah? Que lo hagan en la casa. Que caminen Pero en la- ¿cómo? Si igual tiene que tener medidas de seguridad. Online ya. Con la ¿cómo familia. ¿Cómo lo hizo? ¿No está bien si no está mal? ¿Cómo indicación online? ¿A través de qué? ¿Videollamada? Telemedicina, principalmente. Caminen En este por caso, su casa. teleconsulta o telerehabilitación. ¿Ya? Se hacen, me refiero, la pandemia permitió abrir eso. Los pacientes actualmente se aplica teleconsulta o telerehabilitación. Se conectan, ¿no es cierto?, en forma online. Y el tratante, que el kinesiólogo, le da las indicaciones súper claras, les manda previo, ¿no es cierto?, una presentación para que tenga claro lo que tiene que hacer.
Y más que el test de marcha se aplica el CytoScan, por ejemplo, o el Up and Go, que son más fáciles, más reproducibles y menos tiempo, y no necesita tantas medidas de seguridad. Pero como dice ahí, no lo reemplaza, pero sí te entrega, ¿no es cierto?, una alternativa válida, que los valores te pueden acercar a medir la funcionalidad. Entonces también son test que te miden funcionalidad y capacidad funcional. Entonces cuando hablemos de capacidad funcional, tenemos el test de marcha, sí, que es el principal, pero tenemos también el CytoScan, el Up and Go, el SPPB, ¿ya? Que te permiten, ¿no es cierto?, entregar información, medir la marcha del paciente, porque eso es lo que quiero yo también medir, que es lo básico, ¿ya? ¿Cuánto es el trayecto que va a recorrer el paciente? ¿Cuál es su velocidad? ¿Ya? Y fíjense que para el CytoScan test hay valores chilenos, ¿ya? Es decir, no necesitamos los valores gringos, que son un poco más lejanos en cuanto a talla y peso, que los gringos son más altos, algunos en peso, ¿no es cierto? También las tallas son mucho más grandes que nosotros. De hecho, el XL de ellos es mucho más grande que la de nosotros, ¿ya? Entonces, el CytoScan test, como opción, es la prueba de sentarse y pararse, ¿no es cierto? Como una prueba alternativa al test de marcha que se utiliza, necesita menos espacio y fue utilizado bastante como medidas cautelares durante la época del COVID-19, ¿ya? Usado para evaluar, ¿no es cierto?, tanto el riesgo de caídas, que eso ya lo sabemos, que es una de las principales, era eso, ¿ya?, como la fuerza muscular, sobre todo tren inferior, que es lo que más me interesa, ¿ya?, y la funcionalidad de los miembros inferiores. Entonces, en este grupo de pacientes, de lo que hemos visto, entendemos que la fuerza muscular del tren inferior es fundamental. Eso te mide mucha funcionalidad, ¿no es cierto?, de si el paciente tolera bien, puede aguantar, ¿no es cierto?, de pie y moverse un trayecto y caminar independientemente, sobre todo en pacientes crónicos respiratorios que sabemos, que lo hemos visto, lo hemos discutido, tienen una debilidad muscular asociada, sobre todo el paciente EPOC, por ejemplo, que es esta enfermedad multisistémica, que no está solo el pulmón. Esta disnea, el círculo de la disnea, ¿no es cierto?, está asociada a la debilidad de la musculatura esquelética, las fibras tipo 1 principalmente, ¿ya?, en el cual estas fibras tipo 1 pierden unidades mitocondriales y eso hace que el paciente no tolere el esfuerzo y al final caiga en el círculo de la disnea y tenga disnea constante y poca tolerancia al esfuerzo, ¿ya? ¿Ah? Obviamente el CytoScan son tiempos de 5 repeticiones, ¿no es cierto? Total aproximadamente que tú puedes hacer son 30 segundos y también reproducirle a los 60 segundos totales en un minuto, ¿ya? En el cual tú mides, ¿no es cierto?, pararse y sentarse las veces. Tú tienes que contar también y registrar cuántas veces logró pararse y sentarse el paciente. Ustedes han hecho este test, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. ¿Lo han reproducido? Sí. Sí, lo han tomado. Ya. ¿Y qué variables también miden como variables de parámetros? Hemodinámico y todo eso. Disnea ¿Qué se cosa? puede medir. Disnea también con BOR, ¿o no? Sí. ¿Ya? ¿Qué más? Saturación. Saturación. Frecuencia cardíaca, Frecuencia cardíaca. saturación, la frecuencia respiratoria y la disnea, principalmente. ¿Alguna variable como de asociada psicológica? ¿Cómo se va Irritabilidad. sintiendo? Importante saber si el paciente igual tolera o no el esfuerzo, por eso que eso es importante. Acuérdense que lo psicológico no podemos sacarlo de lado, sino que también sirve en aplicar el test, ¿ya? En el CytoScan tenemos entonces las variables que nombraron recién. La presión arterial acá se toma, por supuesto, pero no se toma tampoco en el momento, igual que el test de marcha, no lo estoy tomando en el momento. Pero la presión arterial sí hay que medirla, ¿ya? ¿Qué pasa si estoy a distancia? Obviamente esa variable queda nula, a no ser que el paciente, ya la mayoría de los pacientes, sobre todo adultos mayores, tienen sus propios medidores de presión. Se les pide que se lo tomen, ¿no es cierto?, en su casa y luego que nos den el valor, ¿ya? Estoy pensando en el grupo de pacientes que no podemos tener contacto directo y que lo tomamos, por ejemplo, como el COVID, el grupo que está con telemedicina o telerehabilitación, ¿ya? Acá vemos la fatiga de los miembros inferiores, ¿no es cierto?, también, si el paciente tolera o no tolera, si se fatiga al momento de parar, hay un momento en que paró la prueba y cuánto se demora, cuánto es el tiempo que se demora, ¿ya? Número de repeticiones obtenidas, número de repeticiones esperadas y el valor de referencia que dijimos que habían valores chilenos, ¿ya? De acuerdo al rango etario del paciente, en hombres y mujeres, fíjense cuánto yo puedo esperar, ¿no es cierto?, en este grupo de pacientes, ¿ya? Cuando hablo del percentil más alto, el de acá, donde tenemos, ¿no es cierto?, esperable en este grupo de pacientes, el percentil 97.5, que es como el más esperado, el más cercano y donde el más reproducible, ¿ya? Entonces tú acá, este estudio de Rodrigo Torres, es chileno, es súper interesante porque está como actualizado
Ahí dice valor de referencia. Esto ya está publicado igual. Ya esto ya se publicó. Ahí decía por publicar, pero está publicado este estudio. Entonces el sitio son 5 repeticiones. Fíjense que esta es la interpretación. Si logré 5 repeticiones, tengo un riesgo de caída. ¿Ya? Basal. Si tengo en los 30 segundos, ¿no es cierto? Si el paciente duró, en este caso, el tiempo de los 30 segundos, fíjense que tiene un riesgo de caída, pero asociado a las fuerzas extremidades inferiores, ¿ya? Directamente. Si duró, ¿no es cierto?, 1 minuto, y después se duró los 3 minutos, pero tiene una capacidad física tolerable. Sobre todo si dura 1 minuto. Pero si el paciente en los 30 segundos ya se siente débil, es porque está asociada a fatiga de tren inferior, principalmente, ¿ya? El primero, el riesgo de caída franco, el paciente, ¿no es cierto?, sí está con riesgo en su calidad de vida, a eso se refiere. Estamos viendo impacto de lo que significa este riesgo de caída en el paciente y en su calidad de vida. Ojo, estos son los resultados del estudio chileno, ¿ya? En el grupo, ¿no es cierto?, cuando aplicamos los resultados según puntaje, en el test CAT, ¿no es cierto?, por ejemplo, el paciente nunca tose, no tengo flema en el pecho cuando hablamos del paciente EPO, paciente crónico, no siento ninguna opresión en el pecho, cuando subo una pendiente o un tramo de escalera no me falta el aire, etc. Entonces tú vas midiendo percepciones, tengo mucha energía abajo, por ejemplo, entonces tú le das una categorización de acuerdo al puntaje que el paciente te va respondiendo en este test CAT y te da un resultado. ¿Ya? Fíjense que va de verde, que es lo positivo, a lo rojo. ¿Ya? El valor rojo, menos el que tenga por ejemplo un 5, es más cercano al rojo, que es lo más crítico. ¿Ya? Por eso está como súper clarita la escala, como que hasta por colores como un semáforo. Entonces te da un resultado acá en el cual el puntaje. Por ejemplo, si tiene un puntaje de 1 a 10 en la escala CAT, es bajo impacto en relación a su calidad de vida. Si tiene de 11 a 20, impacto medio. De mayor a 20 puntos, impacto alto, y mayor a 30 puntos, impacto muy alto. Muy alto en el sentido de su limitación a la actividad y al esfuerzo. ¿A eso se refiere? Porque acá a eso me refiero. Lo ideal del paciente que tiene esta categoría, ¿ya? En bajo impacto. ¿Ya? Lo peor es esto. ¿Ya? Entonces, entre más puntaje, peor. ¿Ya? En relación al valor. Y esto en relación a su limitación en la actividad de la vida diaria. Estamos hablando de un contexto paciente EPO que se le aplica a la escala CAT específicamente, que también se usa para el programa de función de rehabilitación pulmonar. ¿Ya? Esa es la ficha del programa en general que se usa. Fíjense que igual incluye la espirometría, ¿eh? Igual la incluye. ¿Ya? Porque acá, ahí está la CAT, el primer test de marcha, el segundo test de marcha y el MRC, la escala MRC. Entonces en este lado igual hay que medir esa parte, la evaluación funcional inicial y la final. Hace la comparativa. Ahí está la asistencia a los talleres, que esto lo tiene que hacer el kinesiólogo en el programa de rehabilitación. ¿Ya? Por eso es bueno conocer la ficha un poco como es en física. Así es la realidad de la ficha física. ¿Ya? Cuando tú entonces tienes que diseñar las sesiones, tú diseñas estas sesiones a la sesión 1. ¿Qué hacemos en la sesión 1? Es la sesión educativa. Recuerden que dentro de los materiales habíamos dicho que tenía que haber un PowerPoint y, ¿no es cierto?, un computador. Ya, entonces tú haces la primera fase, como se ve ahí, le explica, le muestra las imágenes, la forma más dinámica, etc. En el cual acá vemos el mejor control de la patología crónica para disminuir las exacerbaciones, junto con reforzar el compromiso del usuario. ¿Ya? ¿Cuál es su compromiso? Importante, la adherencia al tratamiento. La sesión 2 a 3, calentamiento. ¿Ya? El calentamiento en este caso, 20 minutos, ejercicio diafragmático, 5 repeticiones. Es decir, hacemos ejercicio, ¿no es cierto?, dentro de las técnicas clasificadas, en el cual haces trabajo respiratorio para que el paciente esté preparado para la inspiración y expiración. ¿Ya? Ejercicio de inspiración lenta prolongada. Fíjense, eso también es importante. Acuérdense lo que hablamos delante. El mantener la inspiración, que sostenga, que sea lenta, permite mayor zona de reclutamiento alveolar y que favorezca, ¿no es cierto?, la ventilación pulmonar. Por eso es importante el ejercicio de inspiración lenta prolongada. Expiración a labios fruncidos. ¿Cuál es esa técnica? Bien, vale. Es el labio fruncido. Los labios fruncidos es importante porque genera una contrarresistencia. Y esa contrarresistencia hace que el punto de isopresión, ¿no es cierto?, también lo desplacemos desde lo distal hacia más proximal, ¿no es cierto?, y permite que el paciente hiperinsuflado, porque se usa solo en pacientes que tengan hiperinsuflación
toleren mucho mejor el esfuerzo previo, ¿no es cierto?, a un esfuerzo físico que lo vamos a someter, por ejemplo, test de marcha, una Pan-Go, etc. ¿Ya? Un sitio stand. Entonces, lo aplicamos previo a la función hiperinsuflado. Cuando llega un paciente hiperinsuflado, un EPOC, un asma, y llega a la rehabilitación y se ve medio cansado, que estoy cansado, que Show. hágale estos ejercicios de inspiración inicial y de ejercicios de labios fruncidos. Una serie que resista y resulta bastante, disminuye la sensación de disnea en este paciente. ¿Ya? Va a disminuir bastante y eso es real. Esa técnica kinésica es muy importante, la expiración de labios fruncidos. 10 repeticiones, técnica de tos, ¿no es cierto?, con 5 repeticiones y elongación de extremidades. ¿Ya? La resistencia, eso era el calentamiento. Después viene la resistencia, 15 minutos ejercicio de brazo y pies contra gravedad, sentado en una silla. Ocupe el ejercicio de resistencia, por ejemplo, las bandas elásticas. ¿Ya? Marcha submáxima con nivel de disnea 4 a 6, según la escala de Borg, 6 minutos, que en este caso sería el test de marcha 6 minutos. Fuerza, 10 minutos. Tenga en cuenta la gravedad y realizar ejercicio de actividad de la vida diaria sentado en una silla. Por eso igual tienen el palo que dijimos de madera, que haga toda la actividad como más de la vida diaria. Esa es la idea del programa, ¿ya? Acercarte a esa actividad, ¿ya? ¿Por qué se ríe? ¿Qué le pasa? Sí, además, profe. Cuenta el chiste, pues. El palo. Eso se ríe. Ya. Coordinación. 10 minutos, ¿no es cierto? En este caso apoyándose o no sobre una silla, que son ejercicios de coordinación. Entrenamiento de los músculos inspiratorios. 15 minutos, ¿ya? Ahí ya viene la fase que entreno con la válvula de piemometría, la válvula umbral, ¿ya? Educación de ejercicio en el hogar, 5 minutos. Tú tienes que darle indicaciones para que continúe el programa en el hogar. Diga. El de la resistencia es de hacer los brazos. Sí, hay uno que puede ser con pedaleras, ¿ya? Que en algunos están las pedaleras y puedes usar las pedaleras de resistencia tren superior, ¿ya? Porque el de inferior usamos el ciclorgómetro, el de la bicicleta, ¿ya? Entonces tenemos las pedaleras manuales que se usan, ¿no es cierto?, para tren superior, ¿ya? Y ese es para resistencia. Porque de fuerza usamos las mancuernas principalmente. Y también otro de contrarresistencia, no la más intensa de las bandas elásticas, pero también me sirve la banda elástica más suave, que son de la amarilla a la roja. Después ya subes la categoría y te sirve para fuerza igual, ¿ya? Localización del ejercicio, tobillo-rodilla, posición sentado, acción extender la rodilla y movilizar el tobillo, repeticiones 10 veces en cada tobillo. Eso es lo que tú haces en el programa, por eso es importante graficar, ¿ya? Sesión 4 a 6, en este caso, calentamientos. 15 minutos, ¿no es cierto? Ejercicio, lo mismo, acá ya vamos a la sesión 4 a 6. Fíjense lo que acá agregamos, son en fuerza 15 minutos, ya no son 10 minutos de fuerza. Acá en la sesión 4 a 6 son 15 minutos, tengan en cuenta la gravedad, ya coordinación 10 minutos y los entrenamientos de los músculos inspiratorios son 15 minutos también. ¿Ya? Acá aumentamos y generamos educación de ejercicio en el hogar. Eso va a ser la diferencia de la otra semana. Acá está la batería de ejercicios de ese grupo, que son ejercicios de elongación, ligamento de las piernas, que ahí especifican, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer en cada una y tiene que ser siempre sentado en ese caso para que pueda realizar la actividad, ¿ya? Acá hay otro que son de ejercicio de localización de fuerza, que puede usar también el apoyarse en la silla, levantar para tren superior, y el otro para tren inferior, pararse, sentarse y ponerle también algunos pesos también en el tren inferior para que haga el levantamiento de la extremidad, ¿ya? Como simulando una silla de cuádriceps, ¿ya? Entonces usted puede amarrarle la mancuerna o ocupar, por ejemplo, el kilo de arroz, pues en general no le pone más peso que eso, entonces usted le puede amarrar el kilo de arroz, o hay unas mancuernas que son, unos pesos, perdón, que son con velcro que tú le puedes poner en el tren inferior, ¿ya? También se usa y que están en algunos gimnasios más avanzados. Depende de lo que tenga el gimnasio, pero usted puede ingeniárselas también. Si no tiene mancuerna, ocupa el kilo de arroz, otra cosa, porque al final acá habla de 1 kilo, ¿ya? De medio kilo a 1 kilo. Puede hacer todos esos juegos. Eso es lo importante. Porque acuérdense que igual se hace en las plazas, en las juntas de vecinos, y quizás no tiene la mancuerna, ¿ya? Sesión de 7 a 9, calentamiento igual, y sigue ocupando los mismos ejercicios respiratorios. Resistencia 15 minutos. Fuerza de 15 minutos, ¿no es cierto? Acá ya cambia sentado en silla, realizar ejercicio de actividad de la vida diaria. Acá integran esta fase ya ejercicios de la actividad de la vida diaria en fuerza y ejercicios con escalón. Acá ya integramos el escalón. Esa es la diferencia.
Fíjense en la semana, importante esa progresión. ¿Qué momento aplico la escalera? No la hago en la primera semana. Voy recién en la semana 7 a 9, empiezo a subir y bajar escalera. ¿Ya? Si tiene un escabel, que sube y baje el escabel si estamos en un hospital, por ejemplo. ¿Ya? Entonces usted ahí va pensando en estas adaptaciones. Coordinación, 15 minutos. Ya acá ya integramos ejercicios de coordinación que son importantes. Por ejemplo, el del tubo PVC, que también me sirve de coordinación. Si tiene la escalerita del tren superior, que ocupe la escalera esa que está ahí al fondo, la espaldera. Entonces, hagamos ejercicios desde ese punto de vista, llevándolo a la actividad de la vida diaria de lo que hace funcionalmente un ser humano en la actividad de la vida diaria. ¿Por qué eso? Porque me sirve para la movilidad del hombro, etc. Localización de ejercicio, ¿no es cierto? Fuerza de cuádriceps y equilibrio dinámico. Acá ya, fíjense el ejercicio con la banda elástica. Subir y bajar la escalera. Apoyado de la baranda siempre por temas de seguridad, ¿no es cierto? Número de peldaños que es capaz de subir y bajar en 30 segundos en la repetición. Usted le da esa instrucción al paciente, ¿ya? Sesión 10 a la 26, porque acá ya se va cerrando las sesiones, que son 26 aproximadamente. Calentamiento son 10 minutos. Fíjense, la resistencia aumenta de 15 a 20 minutos. Acá ya la resistencia con ejercicios de pierna y brazos con banda elástica, ejercicios con escalón, marcha submáxima con el nivel de Disney 4-6 según la escala de Bohr, ¿ya? Más o menos lo esperado. Yo lo llevo a ese nivel, a eso se refiere. Yo lo voy a llevar a ese nivel al paciente, ¿ya? Fuerza se mantiene en 15 minutos los ejercicios de fuerza. Coordinación 15 minutos también. Entrenamiento de los músculos inspiratorios siempre. Si se fijan, los músculos inspiratorios siempre están con la válvula umbral. Cuando hablo de músculo inspiratorio, hablo de la válvula IMT, no hablo de la PEP, porque la PEP habíamos dicho que era expiratorio, ¿ya? Pero el inspiratorio, acá hablo de la IMT ahora, ¿ya? Que era la blanca, acuérdense que la otra era azul, esta es la blanca, ¿ya? Entonces ahora trabajo con esa válvula, con esa válvula umbral. A mí, que no me escuchaste roncar. ¿Ah? ¿La que rompió usted? ¿Yo? ¿No? ¿Qué hablas? Ya, hablando del ejercicio para levantamiento de brazos, fortalecer los músculos del hombro, ¿no es cierto? Ahí están las instrucciones que también usted puede ver de cuántas repeticiones, las pausas que tiene que hacer, apoyarse la espalda, etc. Músculo inspiratorio. Diseño de las sesiones, importante el diseño de las sesiones, chicos. Somos kinesiólogos. Estamos hablando de programas de rehabilitación. Por eso el kinesiólogo es quien prescribe el ejercicio, no es el profe de educación física, no es el preparador físico, no, por el kinesiólogo. ¿Quién mejor que el kinesiólogo que sabe de la teoría del entrenamiento, que sabe del principio del entrenamiento, ¿no es cierto? Que arme la sesión de progresión de entrenamiento. ¿Sabe? Ahora, ¿cómo que sabe? ¿Sabe la teoría? Obvio que sí, pero los principios del entrenamiento, ¿cuáles son los principios del entrenamiento? No tuvimos ese ramo. Sí, el del ejercicio. Hace 10 años atrás. Ahí lo tuvieron. Los principios del entrenamiento básicos. Ustedes saben las fibras tipo 1, tipo 2, cómo se transforman, cuándo quiero convertir una a otra, etc. ¿O no, Daniel? Ya, bueno, acá se le va a exigir. ¿Ya? Tiene que saberlo. ¿Ya? Para el examen, recuerden que para el examen tienen que hacer un programa de progresión de entrenamiento. Yo les dije que íbamos a ir de menos a más. Ahora ustedes están preparados para hacer una sesión como kinesiólogos. ¿Esto no es más fácil? No, pero hablo de que la progresión de entrenamiento va a ser las técnicas kinésicas, por ejemplo. ¿Cómo usted me puede programar técnicas kinésicas para una sesión de un paciente asmático, por ejemplo, crónico? A la bicicleta y chao. Ya, eso me refiero. Tienen que armar un programa de rehabilitación. ¿Ya? Hasta que se le pase la Test inicial de entrenamiento de los músculos respiratorios. Cuando vamos a diseñar las sesiones, tiene que evaluar primero con la picometría. Luego que yo tengo los valores basales de la picometría, me voy a entrenar el músculo respiratorio, inspiratorio en este caso, inspiratorio, con la válvula. Por eso dice test inicial picometría. Evalúo con la picometría. Vamos a ver la próxima semana el manual de cómo se mide y todo. Instrumento de entrenamiento, la válvula de presión umbral. ¿Ya? Lo mido con la válvula de presión umbral. Luego, ¿no es cierto? Método de entrenamiento. Fuerza con 2 a 3 series según la tolerancia. ¿Ya? Repeticiones durante 3 a 5 minutos y una pausa de 2 minutos. La pausa es importante, sobre todo los músculos respiratorios. Tiene que haber una pausa. Y ahí habla de 2 minutos, de 1 a 2 minutos inclusive. Tiene que ser así. ¿Ya? Cronometrado, ordenadito, por lo que va a aplicar. Frecuencia 3 veces por semana. Duración, sesión 15 minutos. Cuando yo les pregunte, ármeme un programa de entrenamiento, sea cual sea, ojo, da lo mismo si es de esto o de técnica kinésica, esto es lo que tiene que armar, ¿ya? Hábleme de todo eso. Periodicidad, método que va a usar, cuántas repeticiones, cuál es la frecuencia y cuánto es la duración. Teniendo eso está el otro lado. ¿Y un ¿ya? test?
Eso es lo que se le va a pedir al final de este semestre, que usted logre en todo ámbito de lo respiratorio, ¿ya? Esto es clave, chicos. Esto está aplicado al programa de rehabilitación, pero esto es clave para todo. Así que Alejandro tiene que aplicarlo al final del semestre. Solo el Han. Cuando hablamos de carga de trabajo, chicos, es importante la carga de trabajo, porque uno le pone un porcentaje de carga de trabajo. ¿A qué me refiero? Cuando yo quiero algo más intenso en cuanto a carga de trabajo, recuerden, de sobre el 50%, cuando hablo de carga de trabajo es porcentaje, sobre el 50% de la carga de trabajo ya estamos entrando en terreno de fuerza. Ya, por ejemplo, 70%, 80%, 90% es fuerza. Porque estamos hablando de alta intensidad, menos tiempo. ¿Ya? Cuando hablo de carga de trabajo baja, en el sentido de menos del 50%, es decir, aquí habla desde que uno parte del 30%, los músculos respiratorios uno parte del 30%, no parte del 10 ni del 20%, uno parte del 30%, eso no se les vaya a olvidar, chicos. Cuando yo voy a entrenar músculos respiratorios, parto del 30% de carga de trabajo. ¿Y eso qué es? Resistencia. Por ende, yo parto con la resistencia, voy tolerando al paciente y le aumento la carga progresivamente hasta llegar a una carga de trabajo, por ejemplo, de fuerza, 80%, etc. ¿Cuándo yo sé si entrenar uno u otro? En general yo parto con resistencia porque es lo más tolerable para el paciente, porque es una carga de trabajo más baja. Pero ¿qué significa en el programa de intensidad? Es más tiempo, menos intensidad. Recuerden que si yo le doy más tiempo a algo, pero menos intensidad, estoy trabajando resistencia. ¿Ya? Si le doy más intensidad, pero menos tiempo, es fuerza. Entonces ahí ustedes tienen que tener clara el concepto del principio del entrenamiento, la periodicidad, la sobrecarga y la pausa que hay que hacer. Las pausas son súper importantes. En mi caso tampoco no se puede trabajar con la frecuencia cardíaca máxima. También puede trabajar con la frecuencia cardíaca máxima. Sí, puede trabajar con la frecuencia cardíaca máxima, puede sacar el Rmax de carga y trabajo al paciente, pero ahí en mancuernas, principalmente. Para músculos respiratorios no se trabaja con la frecuencia cardíaca máxima, no. Trabaja con esto, con la carga de trabajo inicial de la Pimax, que es el 30% de la válvula umbral. ¿Ya? Piedra de riñón. ¿Se entiende? No se les vaya a olvidar. Esto, por favor. Esto es súper importante también. Marque la diapo, Agatha, que no se lo olvide. Importante. ¿Qué me pregunta de la Mónica? Por favor. Sí, pues no se la vamos a pasar. Ahora estamos viendo algo, pero la próxima semana la clase es solo de músculos respiratorios. Esta es general porque este es de marcha en general del programa, pero la próxima semana es solo músculos respiratorios, ¿ya? Y ahí está la IMT y la PIMAX, y vamos a hacer el práctico también, ¿ya? Diga. ¿Cómo se mide el 30% por la pulmometría? Sí, que eso lo vamos a ver la próxima semana, pero a grandes rasgos usted tiene un manómetro, que lo vamos a ver, es un manómetro anaerobio que se llama, que tiene una aguja y llega, en general algunos llegan hasta 120 centímetros de agua y otros hasta 60 centímetros de agua. La medida es en presión, en centímetros de agua. Recuerden lo que les dije en la clase de técnica kinésica. Si es presión, está en centímetros de agua o milímetros de mercurio, cualquiera de la unidad de medida. En este caso este está en centímetros de agua. Es entrenamiento de fuerza, siempre. Si está en volumen o flujo, es flujo o volumen. Y eso no es fuerza, no confundir. Eso es súper importante. ¿Ya? Por eso, cuando lo midamos, se van a dar cuenta que tenemos para medir inspiración y expiración. Luego de ese valor, en lo que te dé el valor,